Bienvenidos todos al resumen de esta prueba deportiva, el 15º Duatlón Sierra de Armantes, Campeonato de Europa Green Cup, celebrado en la localidad aragonesa de Calatayud. Esta prueba es la decana dentro de los duatlones de montaña o carreras combinadas por montaña y se divide en 3 sectores. El primero de ellos 6 kilómetros de carrera por el casco urbano de Calatayud. El segundo 23 kilómetros sobre la bicicleta de montaña por las cercanías de la Sierra de Armantes. Y el tercero de los sectores de 3 kilómetros nuevamente de carrera por el casco urbano. Prácticamente 200 duatletas se dieron cita en esta 15ª edición del Duatlón Sierra de Armantes, y ya desde el primer momento el madrileño Javier García, quien por cierto ya fue campeón de la Copa del Mundo de Duatlón ITU y vencedor en Calatayud en diferentes ocasiones, entre ellas el pasado año en el Campeonato de España Green Cup celebrado aquí, y uno de los deportistas más internacionales del panorama español. Bueno, pues Javier García fue quien tomó la iniciativa en la prueba y decidió estirar el grupo desde un primer momento. Grupo en el que se hallaban entre otros el campeón de Europa Green Cup, Víctor del Corral, el campeón de Europa de larga distancia, Sergio Rodríguez, el campeón del mundo Green Cup, Santiago Arnés, y otros deportistas de élite como Michel Aguinaga o también Nereo del Nero. En cuanto a las mujeres, destacar la presencia de la aragonesa Yolanda Magallón, campeona del mundo 2005 Green Cup, la argentina Corina Butti, subcampeona del mundo 2005 y tercera en el Mundial 2006 celebrado en Argentina, la vencedora del clasificatorio inglés Joe Carritt o la actual campeona de Europa Green Cup, la bilbaína Inma Rafael, son algunas de las mujeres con una clara posibilidad de optar al podio. Javier García desde el primer momento se separa del grupo y estira la cabeza de la prueba, creando varios grupos perseguidores, seguido bien de cerca por una pareja. Eso sí, teniendo constantemente una referencia visual de la distancia con respecto a Javier García, y es que a pesar de los esfuerzos, Víctor del Corral y Agustí Roc no consiguen darle caza, pero eso sí, mantienen la distancia no muy amplia y también la referencia visual constante. Un primer sector que resulta muy rápido y que hizo él mismo la primera criba entre los participantes, dejando posibilidades al primer grupo, a los que iban en cabeza, y ampliando las distancias con respecto a los perseguidores, quizá con menos opciones, ya no de llegar al podio, sino de quedar en las primeras posiciones de la clasificación. En cabeza, decir que además de Javier García, de la pareja perseguidora Nereo del Nero, se encontraban 5 de los miembros del equipo BH Inverse: Agustí Roc, Víctor del Corral, Ángel Martínez, Santiago Arnés y Michel Aguinaga. Nos da una referencia de lo importante de esta prueba deportiva con la élite de los duatletas, los presentes en esta prueba en Calatayud. Son 6 kilómetros de carrera este primer sector, son en total 2 vueltas a un circuito urbano que partía desde el Paseo de las Cortes de Aragón. Un recorrido que no presentaba grandes dificultades si exceptuamos el propio ritmo que impusieron los que iban en cabeza, tanto Javi García, la pareja perseguidora, y el resto de los grupos que se habían ido formando. Eso sí, las primeras posiciones no a mucha distancia, e importantísimo, volvemos a repetir, esa referencia visual, el hecho de que los perseguidores iban viendo en todo momento las primeras posiciones de la cabeza de esta prueba. Tras la conclusión de este primer sector, llegará un segundo sector de bicicleta de montaña, 23 kilómetros, 2 vueltas a un recorrido de 11 kilómetros y medio. Tras este primer sector, las distancias en las primeras posiciones no van a ser muy importantes si tenemos en cuenta que lo duro, lo más importante, lo definitivo y lo que deja claro cuál puede ser el podio es el segundo de los sectores. El primero en concluir
el primero de los sectores, estos 6 kilómetros de carrera. Javier García con un tiempo de 21 minutos y 51 segundos a una distancia no muy importante. Agustí Roch y Víctor del Corral. Agustí Roch concluye el primero de los sectores a 7 segundos de Javi García. El tercero, Víctor del Corral, lo hacía tan solo 8 segundos de Javi García. Y el cuarto, Santiago Arnés, a 39 segundos. Por lo tanto, vemos y podemos tener una referencia real de lo que pasa. Son pocos los segundos de distancia. Es aquí donde Javi García tiene que demostrar su valía si quiere concluir como vencedor esta prueba. Y llegando el momento de la transición, hay que decir que llegaba uno de los hechos más significativos de la prueba, y es que apenas a 500 metros de la zona de boxes, Víctor del Corral, quien defendía en esta prueba su título, sufría un aparatoso accidente al atropellar en una de las zonas más rápidas del circuito a un viandante que se saltó todas las barreras de seguridad. Agustí Roch, en un gesto por cierto poco habitual en estas pruebas de élite, deja la carrera momentáneamente para atender a su compañero, perdiendo así, al dejar esta carrera, todas las opciones de triunfo que tenía. Afortunadamente hay que decir que solo hubo que lamentar la retirada de Víctor del Corral de la prueba tras ser atendido en el hospital de Calatayud. Se le dio el alta apenas unas horas después. Un incidente por no respetar las medidas de seguridad que toma la organización y los colaboradores en esta prueba. Un viandante se saltó todas las medidas que hacían seguro este circuito y sufrió ese aparatoso accidente que afortunadamente acabó sin consecuencias importantes y personales, aunque eso sí, consecuencias deportivas. Hablábamos de las posiciones en categoría masculina. El primero, Javier García, con esos 21 minutos 51 segundos. Hablamos de la categoría femenina. La primera posición en concluir el primero de los sectores, Inma Rafael, con un tiempo de 26 minutos y 29 segundos. La segunda posición para Yolanda Magallón, a 7 segundos de diferencia. Por lo tanto, también en categoría femenina las distancias no son importantes, al menos en las primeras posiciones. La tercera en concluir el primero de los sectores, Joe Carey, la británica, a una distancia de 59 segundos. Por lo tanto, se puede comprobar que este primer sector, esas dos vueltas, esos 3 kilómetros, son rápidos, y hay que recordar que el tercero de los sectores es una única vuelta a ese primer sector de carrera. Describimos este segundo sector, estos 23 kilómetros sobre la bicicleta de montaña, dos vueltas a un recorrido de 11 kilómetros y medio que presenta dos obstáculos principales. El primero de ellos es la subida a San Roque, una subida urbana sobre hormigón con tramos que llegan al 23%. Hay que decir que esta subida se encuentra tan solo a 1 kilómetro en la zona de boxes, a 1 kilómetro del realizar la transición, nada más iniciar el segundo de los sectores, con lo que apenas se da tiempo a los deportistas de acondicionarse a la bicicleta. Este punto suele ser uno de los que define la carrera, realizando una criba que va a dejar claro quiénes tienen opciones de podio y quiénes optan a cumplir su objetivo personal de finalizar la prueba. El primero de los tramos de subida, a partir de ahí comienza un largo descenso que termina en el ya característico barro de la zona del barranco. Una zona en la que suele haber acumulado barro constantemente, pero especialmente en el desarrollo de la prueba. Recordamos que durante toda la semana estuvo lloviendo y la cantidad de barro que se quedó acumulado en la zona del barranco tras ese descenso era mucho más importante y mayor que lo habitual. Tras esta balsa de barro en el barranco, hay una pequeña transición de asfalto tras la que se encuentra la segunda gran dificultad de esta prueba, que es la subida al castillo de Calatayud. Esta subida la